A ver, juicio y esperanza a veces creemos que no van de la mano. Pero cuando vemos en las escrituras, que eso es lo que espero yo dar hoy a conocer a ustedes, vemos que el Señor es un Dios de pactos. A mí antes, cuando no había venido a los pies de Dios, me decía, mire, tiene usted un problema de salud, vaya a hacer un pacto. Tiene usted un problema de trabajo, vaya y haga un pacto. Pero yo le digo que hay un único pacto que a nosotros nos bendice eternamente y es el pacto de su gracia y de la salvación por Jesucristo, Señor nuestro. Y Dios es fiel a lo que dijo en su pacto. Dios es un Dios que es fiel a lo que Él prometió. Si yo ando en el camino fuera de Dios, siendo cuando yo tengo un llamado en mi vida y comprendí, cuando yo me aboco al pacto de su gracia, Romanos 10, versículos 9 al 10 dice que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón, yo no puedo estar hoy en el corazón de ustedes, pero Dios sí lo conoce. Él es el que pesa los corazones. Y dice que si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás ¿qué? Salvo. Gloria a Dios. Y esta prédica trata de cómo hay un hombre cuyo nombre es Jeremías, que la traducción exacta de su nombre la busqué de muchas formas y le han puesto muchas características. Una de ellas es: el Señor derriba, el Señor exalta, el Señor levanta. Ahora, ¿cómo es esa dualidad entre el Señor derriba y el Señor exalta? Y eso es justo lo que vamos a ver si usted me quiere acompañar hoy en el discernimiento de las Escrituras. Jeremías capítulo 1 versículos 4 al 10 dice, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esta es la historia con que comienza Jeremías. Vino pues palabra de Jehová a mí, ¿qué significa? Que tuvo un encuentro personal. Palabra de Jehová a él, diciendo, 5. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Dios ha visto el último día de nuestra vida aquí. Él conoce todo lo que nos decía nuestro amado pastor, la presciencia. Lo ha visto todo. No me obliga, pero sabe qué decisión voy a tomar. Si usted está aquí, déjeme decirle que va por buen camino. Y luego dice, cuando le dice te conocí, le está manifestando algo que él no sabe. Una voluntad de Dios que tiene para él, que conoció desde antes. Esto es maravilloso. Y le dice, antes que nacieses te santifiqué, te aparté. Tienes un sentido especial. Todos venimos con un sentido especial y el mundo se encarga de decirnos al oído, eres especial porque vas a ser un hombre muy poderoso, porque vas a ser demasiado inteligente. Pero Dios sabe que es en su propósito en el cual Él nos santificó. Y dice, te di por profeta, ¿a dónde? Y aquí viene una de las primeras cosas claves, no al pueblo de Israel, no solo al pueblo de Israel, por supuesto que al pueblo de Israel, sino le dice, te di a las naciones. Agoy es la palabra en hebreo. ¿Qué significa? Que nosotros estamos incluidos en el grupo objetivo para el cual escribió esta profecía Jeremías. Y dice el 6, y yo dije, algo muy difícil. Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño, soy inexperto. Y le dice el Señor, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú. Es una orden. No solo irás, sino dirás lo que yo te diga. Es decir, cuando alguien se puede sentir hoy aquí y dice, bueno, yo quisiera seguir al Señor, quizás soy demasiado joven, le dijo el Señor a Timoteo, que nadie tome en poco tu juventud. Nadie es demasiado joven, ni demasiado viejo, ni demasiado enfermo, ni demasiado necesitado para no hacer la voluntad de Dios.
Y Dios le está demostrando aquí cuando le dijo, no digas soy un niño. Es cierto lo que él estaba diciendo, pero cuando ponemos excusas, todas ellas son irrelevantes ante los propósitos de Dios. Podrán ser auténticas, podrán ser verdaderas, sí podremos tener limitantes, pero la voluntad de Dios está por encima de todo. Por eso Él es el Dios todopoderoso. Y dice el 8, no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. No es que no tendrás obstáculos, es que yo te libraré de ellos. Y más adelante vamos a ver lo que dice la palabra contigo. Esa la vamos a entender en otro contexto. Yo me recuerdo que yo decía, Dios está conmigo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Casi que era como un amuleto, casi que era como una patita de conejo, que a donde yo hiciera lo que yo quisiera, Él iba a estar conmigo. Pero aquí vamos a entrar a profundidad en lo que dice la palabra. Y dice el versículo 9, le está hablando Dios al Señor, a Jeremías, y le dice, extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Hubo un día que el pastor me dijo una palabra que Dios le había dado, y yo la apunté precisamente ahí, que cuando leemos salmos es la voz de Dios que golpea al enemigo. Y esto fue justo lo que él le dice cuando pone las palabras de Dios en su boca. Yo ya no busco convencer a alguien con mi entendimiento y mi capacidad, sino es el poder de la palabra de Dios el que cobra efecto en la vida del hombre, la que transforma, la que cambia. No es quizás que yo sea muy alegre o quizás muy explicativo. Es Dios cuando pone palabras en su boca. Y yo sé que todos los que están aquí, los que están oyendo, tienen a un amigo, a un familiar en necesidad, en tribulación. Lo que Dios le está diciendo a este hombre y lo que necesita la persona cercana a usted o usted mismo es escuchar la palabra de Dios. El versículo 10, mira que te he puesto en este día, le dice a Jeremías, sobre naciones y sobre reinos, solo no sobre pueblos, sino sobre sus autoridades. Y le dice, miren estas 4 palabras que da: para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar. Le está dando palabras de lo que representa un juicio de Dios. Pero al mismo tiempo les dice después, para edificar y para plantar, para traer esperanza. ¿De dónde viene la esperanza? La esperanza viene de la convicción que tenemos al haber visto las grandes obras y maravillas de Dios. Alguien decía, mire cómo estamos en el pacto de la gracia, olvídese lo que pasó con David, diciéndose llamar cristiano. Cuando nosotros vemos eso, nosotros tenemos entonces por medio de la fe como resultado una esperanza y sobre todo una esperanza bendita de que Dios, nuestro Señor Jesucristo, vendrá por su pueblo. Amén. Jeremías profetizó durante 40 años. ¿Y saben qué profetizó? Que debíamos arrepentirnos. ¿Y saben por qué debíamos arrepentirnos? Porque había un día en que ya no habría tiempo para arrepentirse. Isaías 55:6 dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Y qué dice? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Que perdona multitud de pecados. Que si usted peca de una forma y el otro peca de otra forma, dice Dios, no, yo solo perdono estos pecados. No, perdona una gran diversidad de pecados, conforme a la naturaleza en la cual hemos nacido. Déjeme explicarle brevemente a Jeremías. Él era un profeta que llevaba un mensaje auténtico al pueblo de Judá, diciéndole que se arrepintieran de sus pecados, porque iban a ser entregados en manos de sus enemigos. ¿Y saben qué se levantaron ahí también? Muchos profetas diciendo, no es cierto, no nos va a pasar nada, cumplimos con todos los sacrificios, hacemos lo que la ordenanza nos pide, hacemos obras
que a la apariencia son buenas, pero ante Dios no las estaban haciendo con fe. ¿Y saben qué hacen los otros profetas? Los otros profetas le dicen que Jeremías era un mentiroso. ¿Saben por qué? Porque los profetas querían decirle a la gente lo que la gente quería oír. Hasta estos días pasa algo muy similar. Escuchamos mensajes que lo único que buscan en nosotros es hacernos sentir mejor, pero no llevarnos al arrepentimiento y acercarnos a Dios. Y lo increíble de esto es que lo que Dios manda a su pueblo no es justamente lo que su pueblo a veces quiere escuchar, sino lo que a su pueblo le conviene escuchar. Lo que a nosotros nos conviene escuchar. Y entonces vamos a un mensaje que yo estaba trabajando en otro tema y el Señor me lleva en congruencia con el espíritu que movió a nuestro amado pastor Juan de Dios. Y vamos a ver una palabra profética y espero darme a entender a través de esa palabra. Por favor, si podemos irnos a Jeremías capítulo 30 versículo 1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, miren esta palabra, espero darme a entender, es hermosa esta palabra. Así habló Jehová Dios de Israel. Cuando en la Biblia usted mira que dice Dios de Israel, es que va a pasar algo bueno. Lea las escrituras y cuando dice Dios de Israel, es que una promesa de Dios está a punto de cumplirse. Y les dice, habló Jehová Dios de Israel diciendo, ¿qué le dice? Escríbete, no solo escribe, escríbete para ti y para futuras generaciones. Un libro de todas las palabras que yo te he hablado. Jeremías habla y da a conocer mensajes muy cercanos a su tiempo. Pero ¿por qué usted escribiría algo en un libro? Usted desea que eso en un libro sea preservado. Es un conocimiento que desea que sea preservado. Pero lo impresionante es que lo que dice palabra profética aún no se ha cumplido. Es para nuestros días. Y espero por favor podérsela compartir. Dice el versículo 3. Porque he aquí, cuando dice he aquí es contemplen, contemplen, que vienen días, dice Jehová. Cuando dice vienen días, dice Jehová, es algo que va a pasar porque va a pasar. Porque Él dijo que iba a pasar. En que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá. Esta parte quizás me tome unos minutos, pero le pido que no se aburra. ¿Por qué dice aquí Israel y Judá? ¿Se ha puesto a pensar en ello? Después de Salomón, se divide en dos reinos. El reino del norte y el reino del sur. El reino del norte se le llamaba Israel, cuya capital era Samaria. Y el reino del sur era Judá, cuya capital era Jerusalén. Pero hay algo extraño aquí. Cuando es tomada Judá por los babilónicos, eso pasa en el año 585 antes de Cristo aproximadamente. Pero hay una cosa, cuando él da esta palabra profética, Israel, el reino del norte, ya había sido tomado por los asirios en el año 730 aproximadamente. ¿Qué significa? Vemos en la Biblia, en Esdras y Nehemías, vemos cómo regresa el pueblo nuevamente del cautiverio de 70 años. Pero en el tema del reino del norte no sucede lo mismo. Por eso usted mira que hablan de la profecía de las 10 tribus de Israel que no regresaron concretamente como tribus. No se manifestó la misma bendición que pasó con el pueblo de Judá. Por eso el Señor hace una división. Es decir, Él está hablando en tiempos venideros. No está hablando del regreso de Judá, sino del regreso del reino del norte, Israel y Judá. Ha dicho Jehová que traeré a la tierra que di a sus padres, que es una promesa específica para los hijos de Jacob. ¿Y qué les dice además? La disfrutarán. ¿Qué significa disfrutarán? La heredarán. Yo sé que esta parte puede ser un poquito
cuando no se entiende muy bien, pero es importante que usted ponga atención en esta parte. El versículo 4. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Vuelve a hacer esta distinción. Porque así ha dicho Jehová. Hemos oído voz de temblor, voz de espanto y no de paz. Oiga esto. Hay un shock. Hay un shock que produce miedo y por consecuencia no trae paz. Esto conlleva en el entendimiento de los propios rabinos y judíos que es un tiempo que precede a la llegada del Señor. Y no hay paz, pero no hay paz nada más porque no haya paz. Tampoco se ve al pueblo de Judá conectado con la voluntad de Dios. Y esto causa mucha confusión en la juventud. Cuando oramos por el pueblo de Dios, cuando bendecimos al pueblo de Israel, no estamos diciendo todo lo que ellos hacen nos parece correcto. Perdóneme, pero no es así. Eso pasó justo antes de la llevada del pueblo a Babilonia. Ellos les estaba diciendo Jeremías, ustedes están adorando ídolos. Ustedes no están haciendo lo correcto y por eso Dios les permitió que sus propios enemigos. Cuando vemos que no hay paz, Dios tiene una voluntad para su pueblo, pero esa no se mira manifestada en la realidad porque hay un apartamiento exacto de la voluntad de Dios. Pero aquí viene la mentira. Dicen otros, entonces Dios se ha olvidado de su pueblo Israel. Y no es cierto. No se ha olvidado porque la promesa no depende de ellos, sino de Dios. Igual pasa en su vida. Yo le pido por favor que comprenda esto. Podremos haber llegado donde el Señor y habernos abocado al pacto de su gracia. Y haberle dicho, Señor, yo creo en ti con todo mi corazón y soy salvo. Ay, mi hermanito, entonces usted no va a tener problemas. No, mi hermano. Usted ha nacido de nuevo quizás, pero muchas veces como un bebé. Y cuando gatea, toma decisiones que le traen a veces problemas. Trae consecuencias que a veces afectan su propia vida. Y pueden haber juicios de Dios, pero no son eternos. Y su propósito no es destruirlo, sino corregir su camino. Y esto es justo lo que vemos que está pasando con este pueblo. Y miren lo que dice el versículo 6. Inquirida ahora, pregúntate a ti mismo. Le está haciendo una pregunta. Y mirad si el varón da a luz. Yo les hago una pregunta, ¿un varón da a luz? Por supuesto que no. Pero miren lo que él les dice, porque he visto que todo hombre que tenía las manos sobre sus lomos, ¿sabe qué significan los lomos en las escrituras? La parte baja de la cintura, donde están los órganos reproductivos abajo del ombligo. Y le dice entonces, he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, así. Y le dice, como mujer que está de parto y se han vuelto pálidos. Es decir, están afligidos, están sufriendo. Podemos verlo ahorita. Allá en Medio Oriente no hay celebraciones. De ambos lados hay destrucción, muerte, secuestros. Cuando nosotros vemos esta parte, entendemos que dice el versículo 7. Es que algo malo va a venir, algo malo. Y dice, cuán grave es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Algo muy severo está por pasar. Como nos dijo nuestro pastor, inclusive peor que el holocausto. Tiempo de angustia para Jacob. Esa es la palabra que caracteriza proféticamente el tiempo que está dispuesto que sucederá. No porque Dios dijo yo quiero que ustedes sufran, no porque Dios dijo yo quiero que ustedes pasen penas, sino porque el único que restablece, el único que salva, el único que redime es el Señor. Y cuando nosotros seguimos avanzando en este versículo, voy un poco pronto, le dice el 7, tiempo de angustia para Jacob, pero esa es la palabra que le quiero compartir a usted. Pero usted podrá estar pasando juicios producto de sus decisiones. Y dice, pero de ella será librado.
El resultado de esto, el resultado de estar en el pacto de gracia, y eso, si Dios me lo permite y me da vida y el privilegio que me da el pastor de predicar, que me da mi Señor, yo le voy a hablar de cuándo es el momento cuando Dios hace ese pacto con Jacob. No solo lo hace con Abraham, no solo con Isaac, con Jacob lo ratifica. Y en ese pacto dice que serán librados. ¿Qué está diciendo Dios? Aquellos que se han abocado al pacto conmigo, aun cuando pasen aflicción, aun cuando estén como una mujer embarazada con dolores de parto, con rostro pálido, yo seré quien los libre. Y él dice, el Señor, en el 8, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebrantaré su yugo de su cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre. No estarán en servidumbre ni de dioses, ni de autoridades extranjeras. Por eso usted va a ver que cómo se mueve la influencia del extranjero en Guatemala, con miedo. Con miedo. Con miedo. Con miedo a perder el dinero, a perder el apoyo, a perder el respaldo. ¿Y qué es lo que entregamos a nosotros, a esos extranjeros? El futuro de nuestros hijos. Dejando que traigan doctrinas que destruyen la juventud, diciéndonos que el mejor país para vivir es un país desarrollado, pero sin Dios. Pero con Dios lo tenemos todo, mis hermanos. Bendito sea su nombre. Por eso no tememos. Estoy claro, esta bendición que Dios está hablando es para su pueblo Israel, pero no olvide, estamos hablando juicio y esperanza. Ellos tienen un pacto y ese pacto se va a cumplir porque Dios es fiel a sus promesas. Si usted es un hombre que vive en adversidad, pero está en el pacto, tenga confianza. Sea humilde y sométase porque Dios va a manifestar su bendición en su vida. Pero si usted no es un hombre de pacto, si usted no es una mujer de pacto, si usted dice, para mí Dios es una ilusión, es una luz, es una bondad, pero no se ha puesto en el interior de su corazón a decirle, te reconozco, Señor, sálvame, no puedo ser salvo por mí, solo tú lo puedes hacer. Entonces está a tiempo, esta palabra es para usted. Vuélquese al Señor, porque Él es amplio en perdonar. Y dice el 9, sino que servirán, cuya palabra es Abad, adorarán a Jehová su Dios y a David, en referencia al Mesías. Aquí David había vivido en referencia a David, su rey, al Mesías, su rey, rey de reyes y señor de señores, a quien yo les levantaré, a quien yo resucitaré. Entendemos por qué si creemos con el corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Yo sé que mi Redentor vive. Y entonces dice Zacarías 12:10, y derramaré, Zacarías 12:10, dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por un hijo unigénito, como lloramos muchas veces en ese campamento. Cuando Dios se manifestó a nuestras vidas, nos concedió la bendición de arrepentirnos, y bendito sea su nombre que lo hicimos a tiempo. Y dice, llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por el que se aflige. Dice Jehová, ni te atemorices, porque he aquí, contempla que yo soy el que te salvo de lejos a ti, dice Jehová, y destruiré todas las naciones entre las cuales te esparcí. Pero esa palabra yo la recibo, sé que es para su pueblo, pero la recibimos aquí. Eso nos dijo cuando dijimos, todo está destruido, mis hermanos que están aquí presentes. De ninguna manera te dejaré sin castigo. Es tan santo que no da por inocente al culpable. Dice el 12, porque así ha dicho Jehová. Mire el sufrimiento que muchas veces pasamos, aun cuando estamos en un pacto,
no vivimos como si tuviéramos ese pacto. Es como alguien que tiene una herencia que le dejó su padre, pero no la disfruta. Vive en miseria espiritual, vive en tristeza en su corazón, vive afligido porque no vive conforme al pacto que tiene con el Señor. Y dice, porque así ha dicho Jehová, incurable es tu quebrantamiento y dolorosa tu llaga. No hay quien juzgue tu causa para sanarte, no hay medicamentos eficaces. Todos tus enamorados te olvidaron. No te buscan, porque como hiere tu enemigo te herí con azote de adversario cruel, a causa de la multitud de tu maldad y la multitud de tus pecados. ¿Por qué gritas a causa de tu quebrantamiento? ¿Por qué el Señor permitió este quebrantamiento? Para llevarnos al arrepentimiento, para encauzar nuestro camino, para reconciliarnos con Él. Dice, incurable es tu dolor, porque por la grandeza de tu iniquidad y por tus muchos pecados te he hecho esto. Ya vamos a terminar, mi amado hermanito. Mire lo que dice el 17. Aquí viene lo más hermoso. Más, Santiago 2:13. Más la misericordia y la gracia de Dios por medio de sus promesas están por encima de su juicio. Mas yo haré venir sanidad para ti y sanaré tus heridas, dice Jehová, porque desechada te llamaron diciendo, esta es Sión. Aquí ya no es la misma palabra, aquí es Sión. Aquí son sus redimidos. Aquí es Sión, sus redimidos, sus escogidos, de la que nadie se acuerda. Así ha dicho Jehová. He aquí yo hago volver a los cautivos de las tiendas de Jacob, y de sus tiendas tendré misericordia. Señor, ten misericordia de nuestras tiendas, de nuestra casa, de nuestra familia. Y de la ciudad será edificada sobre la colina, y el templo será sentado según su forma. Y mire, por eso hoy había en la alabanza un espíritu de alabanza del Señor. Y saldrá de ellos acción de gracias y voz de nación que está en regocijo. Y los multiplicaré y no serán disminuidos. Los multiplicaré y no serán menoscabados. El 21, estamos a punto de terminar, 2 versículos. De ella saldrá su príncipe, y de en medio de ella saldrá su señoreador, y le haré llegar cerca, y él se acercará a mí, porque ¿quién es aquel que se atreve a acercarse a mí?, dice Jehová. Y esta palabra es una total palabra que conlleva la redención. Y me seréis por pueblo, y yo seré vuestro Dios. Que sea nuestro Dios, que sea nuestro Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de nuestra familia y de nuestra descendencia. El 24. No se calmará el ardor de la ira de Jehová. ¿Ya vieron dónde estamos? ¿Ya vieron dónde estamos? Por favor, no di este versículo, pero si lo podemos poner, Juan 16:33. Es muy distinto si usted está pasando pruebas y no está abocado al pacto de la gracia de Dios. Puede ser que sí tenga adversidad. Dice la palabra que dijo nuestro Señor Jesucristo. Estas cosas, ¿por qué? Esas caras alegres, porque yo he vencido al mundo, dice el Señor. Gloria sea su nombre.